¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, paso por aquí para hacer un breve comentario sobre la decisión de la Secretaría General de Naciones Unidas de publicar el informe del panel de expertos electorales que estuvo presente en las elecciones del pasado 28 de julio. Este panel de expertos de Naciones Unidas, bueno, elaboró un informe que inicialmente iba a ser un informe privado y dirigido al secretario general de Naciones Unidas, pero se tomó la decisión, pues este organismo tomó la decisión de hacer público este material. Y es importante porque, fíjense ustedes, de ese informe se desprenden algunas cosas. En primer lugar, en algunas conclusiones fundamentales. El proceso electoral, según el panel de informe, no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. Una declaración como esta, pues por supuesto pone en entredicho lo que ha sido el rol del Consejo Nacional Electoral en el proceso. También dice que en el proceso no se siguieron las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no cumplió con todos los plazos estipulados. Por ejemplo, no se hicieron las auditorías que debían realizarse, no se hizo la publicación de las actas electorales, ¿verdad? Y todas estas cosas terminan pues por hacer concluir que el anuncio de resultados de una elección sin detalles, por ejemplo, o la entrega de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas, es decir, que no se presentaron detalles de cuánto obtuvo cada candidato por mesa, por municipio, por los partidos, las tarjetas de los partidos, no se sabe cuánto sacó cada partido, en fin, se presentó una cifra y bueno, según este panel de expertos, pues esto no tiene precedentes en la historia electoral contemporánea, lo cual pues por supuesto, de acuerdo al panel, le resta pues credibilidad al proceso. Bueno, ellos también indicaron en su informe que revisaron una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y fíjense en lo que concluye. Todas las actas revisadas exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales. Según los expertos, bueno, esto evidentemente lleva a sugerir que en el caso de las actas que tiene la oposición se habrían cumplido pues todas los requisitos de mínima salvaguardia y apego a los procedimientos electorales tradicionales aceptados internacionalmente. Es decir, bueno, este informe hecho público, por supuesto que ya ha sido rechazado por el gobierno, que ha expresado a través de algunos de sus voceros que esto se trata pues de un hecho de intromisión en la política interior interna de Venezuela, que el acuerdo era que ese informe se hiciera privado al secretario general. Pero más allá de todo eso, lo importante es que un organismo internacional como las Naciones Unidas está colocando como elemento central en un informe electoral que no se cumplieron con los parámetros establecidos para que una elección sea creíble. Y bueno, eso se compadece con lo que han venido solicitando distintos países de América Latina. Bueno, que se publiquen las actas, que sea un resultado transparente, que se hagan las auditorías del caso, que el Consejo Nacional Electoral termine su trabajo, en fin. Y bueno, eso que pide Naciones Unidas o que describe Naciones Unidas es lo que sirve de base también para el cuestionamiento que ha hecho el Centro Carter, para el cuestionamiento que han hecho los partidos políticos opositores, también para lo que están solicitando países de América Latina como Brasil, Colombia, México y otros. Pero básicamente estos tres países. Por cierto que México hoy anunció a través de su presidente Andrés Manuel López Obrador que se retiran de este proceso de mediación o de búsqueda de algunos acuerdos con Venezuela en materia electoral para la publicación de los resultados hasta que el TCJ dé los resultados. Fíjense, López Obrador decía el Tribunal Electoral. Aquí en Venezuela no hay Tribunal Electoral, está el Poder Electoral y está el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, pues, las competencias del CNE han sido asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual para algunos juristas está reñido con la Constitución, porque la Constitución establece al Poder Electoral competencias claramente definidas, que son irrenunciables en esa materia. Pero bueno, en todo caso, pues queda pendiente los esfuerzos que
harán los presidentes de Colombia y de Brasil para que efectivamente el gobierno venezolano acceda pues a alguna forma de verificación de estos resultados. Bueno, esto quiere decir pues que todavía faltan muchos pasos por dar en este largo camino postelectoral que estamos recorriendo en Venezuela, en medio también de una situación muy preocupante con los presos que han sido, bueno, que personas, pues cerca de acuerdo al foro penal, 1.300 personas, alrededor de 1.300 personas serían los detenidos, y de acuerdo con el gobierno, el presidente habló de 2.000 presos. No se sabe si es la aspiración de llegar a 2.000 o si ya hay 2.000, y no se sabe el destino de buena parte de ellos, de acuerdo a las cifras que reconoce el propio foro penal, 1.300. Es decir, en todo caso son muchos presos, y entiendo que una de las exigencias que tendrían estos dos países al gobierno del presidente Nicolás Maduro es la libertad inmediata de todos los detenidos. De manera, bueno, eso es otro aspecto del problema. Lo fundamental, lo noticioso al día de hoy, es que el panel de expertos de Naciones Unidas cuestiona la transparencia de las presidenciales venezolanas, de las elecciones presidenciales, y que el secretario general de las Naciones Unidas ha ordenado que ese informe se haga público. Bueno, eso es como que muy elocuente en cuanto a la preocupación que hay en la comunidad internacional por el resultado electoral en nuestro país. Así que bueno, quería hacer este comentario. ¿Y qué puede suceder? Me preguntan por acá. Pues no lo sé, pero evidentemente se disparan muchas posibilidades. Si las gestiones de los presidentes de México, perdón, de Colombia y de Brasil son exitosas, quizás se abre un camino. Si no son exitosas, se abre otro camino, como suele ocurrir, ¿verdad? Si el gobierno se atrinchera en su posición de no permitir estas auditorías, el CNE, el TCJ y el gobierno se atrincheran en esa postura, bueno, ese es un escenario también, ¿verdad? Y bueno, ya veremos entonces la capacidad que tenga la oposición de movilización y de exigir que efectivamente se cumplan con los protocolos. Eso está por verse también, ¿verdad? Porque la represión ha sido bastante intensa contra los factores opositores. Hay mucha expectativa con respecto a lo que va a pasar el próximo sábado, estas concentraciones que está convocando María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ya veremos qué destino tiene esa concentración, cuál es la capacidad de movilización, ya habiendo transcurrido para esa fecha casi que 15 días del proceso electoral, a 14 días del proceso electoral. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí ese comentario porque es muy difícil para mí hacer pronósticos sobre esto, pero yo veo al gobierno atrincherado pues en su posición y lo veo renuente a abrir las puertas para que se ventile lo que realmente pasó. Eso es lo que yo veo. A lo mejor estoy equivocado, ojalá esté equivocado, pero eso es lo que veo por ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo podrá mantener esa posición cerrada? ¿Cuál será el costo que tiene esa decisión de mantenerse en esa postura? ¿Le importa poco al gobierno lo que diga la comunidad internacional o buena parte de ella? Pareciera que sí, que le importa muy poco. Pero aún así, vamos a esperar. Vamos a dar este comentario hasta aquí. Por ahí me pregunta por Juan Carlos del Pino. Y bueno, quizás próximamente les tenga algunas noticias al respecto, pero las versiones que están circulando por allí no se compadecen con la realidad. Pero vamos a guardar un poquito hasta que yo tenga algún elemento de mayor peso para hablarles un poco sobre qué pasa con Juan Carlos del Pino. Buenas noches, descansen. Bueno, todos a reflexionar en estos días y por supuesto a esperar lo mejor para nuestra querida Venezuela. Buenas noches.